¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Estamos en la temporada 2 de Infórmate. En esta ocasión vamos a ir abriendo un poco más los temas. Ya creo que abordamos apropiadamente toda la situación de los protocolos y esperamos que esto haya sido de mucha colaboración para todos. Pues en parte recibimos comentarios pues, de algunas personas, inclusive de trabajadores del Ministerio de Educación, los cuales pues aprendieron muchísimo en este tema. Nos vamos a ir enfocando un poco a situaciones, como hemos hablado, cotidianas de la vida. Y en esta ocasión vamos a iniciar con una parte importante que es la comunicación con nuestros hijos. ¿Cómo comunicarnos? Puede ser con, bueno, no pensemos solo en nuestros hijos, pensemos en nuestros estudiantes, pensemos un poco en la comunicación con jóvenes, adolescentes, preadolescentes, y un poco, digamos, en edades entre los 10, 15 años más o menos, que necesitamos aprender para poder comunicarnos con ellos. Esto surge a raíz de la parte de los factores protectores, que una parte de los factores protectores, si ustedes recuerdan, hablamos de la familia, y dentro de la familia, parte importantísima es la comunicación, cómo se da ese proceso de intercambio de información entre los adultos y los neófitos o los chicos más jóvenes, cómo se comparte la información, cómo hacemos cuando queremos hablar de algún tema que nos preocupa como padres, qué sé yo, sexo, drogas, rock and roll, no, este, eh, o situaciones que ellos quieren conversar con nosotros. Porque definitivamente como profesional que trabajo con niños, ellos están deseosos de conversar muchísimas cosas, sin embargo, no encuentran el espacio dentro de los hogares para poder comunicarlos. Entonces vamos a empezar un poco de comunicación. Tiene que ver con diferentes formas de lenguaje. Entonces plantea que entre alguno un poco ahí que estuve revisando, nos plantea que hay tipos de lenguaje por origen. Nos habla de lenguaje natural, que es algo espontáneo, que surge dentro de los seres humanos. En algún momento hubo una forma en la cual comenzamos a comunicarnos, que pasamos de gemidos, de ruidos, de gestos, a vocalizar. Y esa vocalización luego pasó a la escritura, lo que garantizó el comunicado de diferentes mensajes y poder transmitirlos de generaciones en generaciones, ya no solamente por una tradición verbal. Y está el lenguaje artificial. ¿De qué hablamos cuando estamos pensando en un lenguaje artificial? Bueno, el lenguaje que usan las computadoras, que yo todavía no entiendo mucho de los unos y los ceros, que son formas de lenguaje creadas por el hombre para desarrollar tecnología. Y por ahí hay muchísimas formas de lenguajes artificiales que se han creado. Nos encontramos también con la forma de expresión de los seres humanos. Las primeras formas de expresión que nosotros tuvimos fueron las no verbales. Esas expresiones de gesticulación, esa expresión que se reconoce cuando uno ve el rostro de una persona, hay una comunicación directa. Uno vuelve a ver a los ojos a una persona por sus facciones del rostro, inmediatamente usted capta las emociones que en ese momento está viviendo esa persona. Y también las corporales. En este sentido, podríamos hablar de que nosotros podemos entender el lenguaje corporal de muchos seres vivos, ¿verdad? Si nosotros vemos a un gorila que se está golpeando el pecho, sabemos que está haciendo una demostración de fuerza para tratar de decir, bueno, ok, esta es la fuerza que yo tengo, usted sabe, si se echa el pleito no se lo echa. De hecho, ahorita me recuerda una vez que estábamos en una sesión de trabajo grupal, que nos decía el psicólogo en este caso, que hay muchísimos hombres, ¿verdad?, que son así como ese gorila, que lo que hacen es que gritan y tratan de demostrar un montón de fuerza, pero en el fondo no quieren la pelea.
Y por eso hacen esa demostración de fuerza, como diciendo, yo soy así de fuerte, usted sabrá si se mete o no. Porque en realidad si una persona desea pelear simplemente va con todo hacia el frente y no hace ese alboroto y ese derroche de que grita, que insulta, como ese gorila que se golpea y pela los dientes para tratar de impresionar al otro para no tener que pelear. Pero bueno, voy a tratar de mantenerme dentro del tema porque estoy muy por otro lado. Está la forma de expresión que siguió a la no verbal, que es lo que hablamos hace un rato, la parte oral, la parte verbal, donde empezamos a darle sentido a un conjunto de ruidos, ¿verdad? Entonces yo creo que todos en algún momento nos hemos dicho, bueno, ¿y quién a ese espacio con techo en el que nosotros vivimos se le ocurrió ponerle casa? O sea, ¿dónde viene ese asunto? O sea, ¿por qué casa? Esas letras en ese orden, pero de alguien se le ocurrió y todos seguimos. Esa es la parte del lenguaje verbal. Tenemos también el lenguaje que se ha desarrollado de señas, signos, iconos en algunos casos, ¿verdad? Ahí estamos hablando de señalizaciones, de símbolos, que no necesariamente es el lenguaje escrito en este caso. Por ejemplo, los emojis. Los emojis no es un lenguaje escrito, es un lenguaje simbólico, como lo que usaban los egipcios en aquel entonces, y muchas otras culturas, como la maya, que también usaba diferentes formas para representar situaciones. Esas a veces parece como que el pasado vuelve, así como ahora en términos de música volvió el vinilo. Ahora nosotros parece que volvemos como al antiguo Egipto, porque ya con un montón de signos y iconos las personas se logran entender y comunicarse sin necesidad de usar las letras, la palabra escrita. Y este es el lenguaje escrito, que lamentablemente se parece que se deforma. Sin embargo, no sé, probablemente una persona del siglo XVIII ve la forma en que escribíamos en el siglo pasado y decía que se deforma el lenguaje. Pero hoy con todo este asunto de las aplicaciones, de los autocorrectores y el ahorro de la escritura, definitivamente el lenguaje escrito está en una situación precaria porque a veces escribimos un conjunto de letras que no dicen mayor cosa y se dan muchos malentendidos y muchos problemas a raíz de esta situación. Cuando no acentuamos correctamente, cuando no cerramos con un signo de pregunta, por ejemplo, y alguien le dice, es que yo te mandé a preguntar y no me hiciste nada en el mensaje. Y si yo no doy signo de pregunta, yo no entiendo que es una pregunta, máxime si un cómo no está debidamente acentuado. Eso genera muchísimos problemas dentro de la comunicación. Y hoy en día, lamentablemente, los chicos tienen acceso a estas tecnologías y se comunican de esta manera. Y lo jodido es que un mensaje de texto o un correo electrónico, igual que una carta, yo le pongo una acentuación, yo le pongo emociones a lo que la otra persona me está diciendo, en este caso. Y tenemos también, un poco más ahí revisando, cuando hablamos de lenguaje por uso por contexto. Está el lenguaje formal, que es cuando ya yo me dirijo hacia un grupo de personas desde una perspectiva ya profesional, en la cual voy a cuidar el léxico, voy a cuidar la acentuación, voy a cuidar las muletillas. Un docente dando clases debería usar un lenguaje muy formal, en este caso. Está el lenguaje informal, que es donde entran todo un montón de no sé cómo es la palabra en español para eso, pero digamos que un montón de lenguaje como un poco vulgar, eso es, que se da entre los compas y los amigos, que no necesariamente busca comunicar, sino compartir un rato la experiencia. Está también el lenguaje técnico y científico, que este ya es más complicado, más complejo, que se queda como para libros, revistas y cosas muy técnicas, que es muy propio a veces de
gente que está en ingenierías y este tipo de labores. Y por último está el lenguaje cuando estamos hablando del uso literario. Ya estamos pensando en hacer poesía, en escribir teatro, en escribir la novela, en escribir un ensayo. Ya es un lenguaje escrito, pero que busca comunicar emociones, busca comunicar entretenimiento, busca buscar un poco de reflexión en las personas que tienen acceso al libro, al documento. En fin, nosotros nos vamos a ocupar del lenguaje un poco más informal, en el cual entra en juego básicamente lo que es lo verbal y lo no verbal, que es lo que usamos dentro de las familias y dentro de las casas. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que plantearnos aquí? Lo primero es, ¿para qué nos comunicamos? ¿Para qué queremos hablar con la otra persona? Si yo voy a entrar en una discusión, y probablemente use muchas veces el término discusión y no lo quiero llevar al término peyorativo del pleito, sino cuando yo digo discusión es cuando dos personas exponen sus ideas. Para dejar esto claro, para que no piensen que yo estoy invitando al pleito. Si yo entro a una discusión con una persona para comprenderlo, para compartir, para entendernos, vamos bien. Si yo entro a una discusión porque quiero tener la razón, ya vamos jodidos. Digamos que es un asunto muy técnico o muy teórico, si estamos en un debate matemático, filosófico, sí, ahí se debate por tener la razón. Pero yo no voy a discutir en mi casa por tener la razón. Y de hecho yo soy de esas personas que a mí me molesta cuando alguien me dice, es que vos tenías razón. Yo siempre digo, es que yo no quiero tener la razón. Yo quiero que la gente se entienda y que esta situación no pase. Por eso es que yo no entro a convencer al otro de que yo tengo razón. Yo entro a convencerlo de que hay mejores opciones, que podemos validar todas, pero hay que valore las mejores. Y por lo general no toman las mejores y cuando después llegan a la oficina de uno es que usted tenía razón. Pero ya, ¿para qué? Yo no entro a discutir con mi familia para tener razón. Yo entro a discutir con mi familia para que nos entendamos y para que haya ese flujo de comunicación en la cual yo después no me lleve sorpresas, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué elementos entran en juego dentro de esa comunicación que yo quiero llevar con mis hijos? En este caso, confianza, respeto y empatía. Si yo logro alcanzar esos tres elementos en una comunicación con mis hijos, ya voy ganando. ¿Ahí? Y eso me va a llevar a una forma de comunicación que se va a llamar una comunicación asertiva. Vamos por partes. ¿Qué es la confianza? La confianza es un sentimiento que yo tengo de seguridad o de esperanza en algo o en una persona, ¿verdad? Los creyentes tienen una plena confianza en que hay una vida más allá, que van a llegar a la gloria, al Señor y un montón de cosas. Eso es tener una confianza en algo que yo no necesariamente estoy viendo. Y más o menos esa es la confianza que debemos de garantizar dentro de nuestros hijos. Y tiene que ver también con un asunto de creencias, seguridad y tranquilidad. Si yo logro crear un ambiente de confianza con mis hijos, en mi casa, con mi familia, cualquier tema puede ser explorado. Ellos van a llegar con confianza a realizar consultas, a realizar sus inquietudes. Entonces no van a tener que ir allá con el compita, ¿verdad? Ahí a esconderse o mandarse mensajes de texto por ahí para tratar de salir de dudas. Entonces, ¿qué es uno de los ejemplos, qué sé yo? Hay muchos chistes al respecto de este asunto de la confianza, pero yo siempre cuando daba la conferencia con padres, yo recurría a un ejemplo, ¿verdad? Entonces yo digo, ¿qué pasa si el chico llega
donde el papá y le dice, papi, ¿qué es un condón? Y el papá se ruboriza, entra en crisis y le dice, va, pregúntele a su mamá. Y ahí va el otro. Mami, ¿qué es un condón? Viejo, ¿qué es esta cosa? Venía a explicarle. Vos sos el que los usás, explicarle al güila. Y cuando se da cuenta el chiquito, está en medio de un pleito entre mamá y papá porque nadie quiere explicar qué es un condón. Entonces, ¿ahí qué pasa? Cuando él tenga otra duda, otra inquietud que tenga que ver con un tema, por ejemplo, como sexual, ya él no va a ir a la casa a preguntarlo, porque sabe que ahí no están las respuestas, sabe que ese tema no se puede hablar. O que un chico llegue y le diga, papi, es que yo quiero hablar de la cerveza, y el otro se encumbre y le diga, ya andas tomando, qué desgracia con vos, es que ya vas a ser un borracho. O sea, no existe el espacio, no existe la apertura, no existe la confianza para tocar cualquier tema. Ahora bien, dentro de esa confianza, tiene que haber también la seguridad de que a mí no me van a mentir en la casa. Y yo en este sentido, cuando yo trabajaba con el tema de prevención de adicciones, a veces había preguntas que los chiquillos hacían y si yo no sabía, yo le decía, mira, déjame investigar, la otra semana te respondo. Pero yo nunca mentía. Porque ¿qué pasa si yo miento una vez y el chico se da cuenta? Se perdió toda la confianza. Ya todo lo que yo eventualmente le diga, él va a dudar. Porque ya le mentí una vez. De ahí que este elemento es sumamente importante y debemos de aprender a conservarlo dentro de la familia. Y decir, mira, no sé, voy a preguntar, eso demuestra sabiduría. Inventar para salir del paso es un poco de como de soberbia, ¿verdad? Como yo lo tengo que saber todo y tengo que dar una respuesta. Y en eso los hombres, siempre tienen una respuesta. Si ustedes ven un chaval en un carro varado, normalmente va a ser un hombre o dos hombres los que se van y, encienda, dele, ¿qué? Las bujías. Otro, dele. La batería se le fue. O sea, tienen una respuesta para todo. Siempre. Bueno, tenemos, digamos, para meternos dentro del saco todos. Pero al final de cuentas, es una necesidad de tener la razón. Pero aquí cuando hablamos con nuestra familia, con nuestros hijos, no nos interesa tener la razón, nos interesa brindar la confianza para que ellos puedan conversar con nosotros. Segundo elemento, respeto. ¿Qué nos dice el respeto? Que es un reconocimiento, una aceptación, puede ser de mí mismo hacia el otro, es un reconocimiento del valor propio y de los valores que tiene la otra persona. Dice que es una forma positiva de tratar o pensar de alguien y es una consideración donde hay franqueza y hay atención. Para irnos metiendo en este tema y citar algunos ejemplos del respeto en la comunicación, esta parte cuando yo decía del chico que llegaba a preguntar al papá por la cerveza y el papá de una vez se encumbraba y empezaba a escupir fuego, ya hay una falta de respeto, porque primero no lo estoy dejando que termine, no lo estoy escuchando y esa parte es muy jodida. A los seres humanos les cuesta escuchar. Regularmente cuando uno está hablando, tranquilo, pausado, en una conversación, y en algún momento yo hago una pausa, el otro parece que está esperando la oportunidad para meter lo que él tiene que decir, aunque no te deje terminar. ¿Qué me está dando eso a entender? Que no me está escuchando. Porque si me estuviera escuchando, sabe que tengo un hilo conductor y que estoy expresando algo. Pero todos tenemos tanta necesidad de expresarnos y decir las cosas que rara vez sacamos el rato para escuchar a la otra persona. Y hay profesiones que sacan provecho y beneficio de esto, donde a veces simplemente nos tenemos que sentar, escuchar al otro y decirle, así que complicado, ¿verdad? Y el otro salió y se fue contentísimo, porque alguien lo escuchó. Pero la pregunta mía es, si tenemos una casa, si tenemos una familia, porque yo quiero buscar a alguien afuera que me escuche.
Pregunto, nada más, ¿verdad? ¿A qué venimos con esta parte de que el respeto empieza en el momento en que yo comienzo a escuchar al otro? Y no lo interrogo, lo dejo que hable, lo dejo que converse, lo dejo que comparta. Y en ese sentido, a las adolescentes y muchísimas veces, sobre todo a los hombres, si algo que les molesta son los interrogatorios. ¿Qué? ¿Y cómo le fue hoy? Bien. ¿Pero qué? ¿Qué pasó más? ¿Comió? ¿No comió? ¿Cómo estaba la carretera? ¿Sirvió el café? ¿Qué hizo en el trabajo? Pero cuénteme, dígame. Y ahí inmediatamente un adolescente, un hombre, se bloqueó. Si alguien llega a la casa de trabajar, déjelo que se baje el bus, déjelo que se baje el carro, déjelo que se baje la moto. Si el chico llega a la escuela, déjelo que se baje de la escuela, que se cambie el uniforme. No le pregunte, haga el experimento y al rato él se va a arrimar y le va a empezar a contar qué pasó en el día. Pero si a uno le preguntan cómo lee, bien, y no contó nada más de esta parte. Y por otra parte, hablando del respeto, de meterse dentro de la vida del otro y tratar de sacarle así con un interrogatorio, con una luz y con un garrote a ver qué pasó, no es respetuoso. ¿Qué pasa también con el respeto? Cuando el chico llega, está hablando, entonces imaginemos la mamá ahí cocinando, ¿verdad? Y llega el chico, mami, es que vieras que hoy en la escuela, ¿sí? ¿Qué pasó? Es que un chiquito llegó, sí, alcánceme una cebolla. Ya, lo trae esa cebolla. Ah, bueno, sí, ¿y qué? Y es que entonces, mami, el chiquito llegó y me ofreció, que, vaya, tráigame la cazuela que está allá afuera. O sea, así no funciona la cosa. Y revisando un poco algunas recomendaciones que hay en YouTube, decían que normalmente los jóvenes quieren hablar en el momento más inapropiado, cuando uno está más ocupado. Pero ahí está el asunto, en reconocer ese espacio y brindarle el espacio. Yo puedo seguir haciendo lo que estoy haciendo, pero prestándole atención, demostrándole el respeto del caso. De ahí que esta parte del respeto sea sumamente valioso e importante. No se puede, y uno lo escucha, y cuando uno a veces va por diferentes barrios, usted oye los madrazos de uno a otro en una casa y cómo se gritan. ¿Cómo va a haber una comunicación ahí si no hay ni siquiera el respeto de escuchar al otro, de no tener que levantar la voz, de no tener que gritar cuando se está conversando una situación que la otra persona desea? Indiferentemente de lo complicado que sea lo que me esté contando mi hijo, yo tengo que guardar un poco la compostura y no empezar a tratarlo hijo de tal y gran aquí y gran allá, que es lo que a veces nos topamos. Último elemento, la empatía. La empatía es un asunto que se resume en un dicho, sé que es de alguna ay Jesús, tribu americana, donde dicen que no juzgues a otra persona hasta que no haya caminado 100 lunas en sus mocasines. ¿Qué tiene que ver con la empatía en este caso? Identificarse con alguien cuando comparte sus sentimientos. Es entender cómo piensa o siente la otra persona, aunque yo no esté de acuerdo con ella. O sea, no es que yo hago empatía con otra persona, entonces ya, sí, vos tenés razón, sí, todo. No, yo entiendo qué estás sintiendo. Comprendo las emociones que tiene. Entonces aquí nos habla de una empatía cognitiva que tiene que ver con entender cómo piensa la otra persona. Porque yo no puedo pretender que todo el mundo piense igual a mí. Pero a veces lo pretendemos.
Entonces la otra persona me está contando algo, en este caso mi hijo, que tiene un problema con un chico en la escuela, y yo probablemente dentro de mi mente deje de hablarle ya. Pero cognitivamente él no entiende que eso sea una salida, porque lo ve todos los días, lo tiene a la par, y dejar de hablarle no es una opción. O no quiere. Está la empatía emocional, que es que yo logre identificar las emociones de la otra persona. Eso con los bebés es muy normal, porque a veces cuando un bebé llora y ve a otro llorando, empieza a hacer cucharas y llora. Aquí no se trata de que yo me ponga a llorar con el otro. Se trata de que yo entienda que está triste, y en ese momento de nada sirve que yo le diga, tranquilo, todo va a estar mejor. Porque, no. O que yo entienda que el otro está sumamente molesto y no va a razonar absolutamente nada si yo le converso. Y que lo mejor que puedo hacer es darle un tiempo fuera, dejarlo que se baje el enojo si yo quiero conversar con él. Y por último está la empatía solidaria, que es cuando yo veo, entiendo y trato de hacer algo por mejorar la situación del otro. Pero en este caso, cuando estamos hablando de nuestros hijos, no es que yo necesariamente le dé soluciones, porque vamos a lo mismo. Tal vez mi hijo quiere que yo lo escuche, no quiere que yo le solucione el problema, pero sí lo puedo guiar para que él lo solucione. Y en esta parte hago un paréntesis y esto probablemente lo toquemos en otro programa, que es la situación de algunos padres, ¿verdad? Que los padres dicen, es que yo voy a trabajar para darle a mi hijo todo lo que yo no tuve. Y yo siempre les digo, ¿y usted ya le preguntó a su hijo si su hijo quiere todo lo que usted no tuvo? ¿Por qué no mejor le da las herramientas a su hijo para que él pueda conseguir las cosas que él quiere y usted dedíquese a alcanzar las cosas que no ha logrado alcanzar? Pero no se proyecte en el hijo. O las señoras estas que se les casa a la hija y quieren la boda de ensueño que ellas no tuvieron. ¿Ok? Para que lo podamos manejar este asunto, ¿verdad? Entonces la empatía va un poco en esa línea. Entender al otro, entender las emociones, es como ponernos un poco al nivel de ellos, pero la conversación y las decisiones las tomo desde el yo papá, desde el yo adulto, ¿verdad? Sabiendo que mi hijo no quiere un compa que lo aconseje, quiere un papá que lo guíe apropiadamente. Entonces en esta empatía es que la chiquita llegó llorando porque se le cayó la muñeca al caño y se ensució toda. No es que la mamá va a decir, ay sí, mi Barbie, y llorar todas juntas. No, ok, es entender que está sufriendo. O sea, ¿cómo me sentiría yo si mi juguete favorito se me va al caño? Para traducirlo hoy en día, ¿cómo sentiría yo si mi teléfono se me va al caño? Me sentiría muy triste, me sentiría muy mal. Probablemente lo que necesite en ese momento es un abrazo. No es que me digan, ya, ya, tranquila, ahí le compramos otra. Eso hace la empatía. Si logramos combinar todo esto, vamos a caer en una comunicación asertiva. ¿Qué vamos a hacer? Expresar adecuadamente, sin hostilidad, sin agresión, las emociones frente a la otra persona. Expresarse de manera clara y honesta, respetando los derechos y sentimientos del otro. Transmitir un mensaje de forma coherente y ser concreto. ¿Qué es lo que nos pasa muchísimas veces? Que nosotros le decimos al chiquito, ah, sí, claro, te estoy creyendo. O sea, el sarcasmo no nos lleva a ningún lado conversando con nuestros hijos. Eso no podemos utilizarlo. O esos mensajes así como de, sí, es que yo se lo quiero mucho. Y me siento muy feliz de ser su papá. Con esta cara así de esto aquí. No, no funciona. En la asertividad somos coherentes, nuestro lenguaje verbal, nuestro lenguaje oral, el afecto que brindamos, todo tiene que ir coherentemente. Y siempre considerando que yo voy a expresar mi punto de vista, pero eso no quiere decir que tengo que gritar, tengo que ofender o tengo que pisotear el punto de vista del otro. Ni lo tengo que convencer.
Esta es la parte donde nosotros como papás tenemos que revisar cómo nos estamos comunicando. Revisar si estamos abriendo esos espacios de comunicación. Si cuando él viene donde nosotros le decimos, uy, es que estoy muy cansado. O cuando nosotros vamos a él, vamos en el peor momento. O queremos hablar cuando explotó y se enojó. Empatía, está enojado, déjelo que se calme. Que estoy enojado y le voy a ir a pegar 4 gritos, respeto. Y que sepa que en la casa se puede conversar cualquier tema. Entonces con esto vamos a ir generando un ambiente muchísimo más propicio. Es un factor protector, que el chico sienta que hay seguridad en la casa, que hay confianza, que se pueden hablar las cosas y que hay una guía. No es que le van a resolver los problemas, pero que hay una guía, hay un acompañamiento. Y si él me cuenta algo, pues yo después, a los días, en otro momento, voy a decir, ¿y aquello qué pasó? ¿Todo bien? Sí, ok, genial. Pero que vea que hay ese interés, que hay ese respeto que se debe de mantener en la comunicación. Para después no llevarnos sorpresas de que entonces el chico nunca conversó con nosotros y como siempre, los papás son los últimos en darse cuenta que el chico anda en drogas. Porque nunca llegó a preguntar, porque sabía que no había confianza, porque sabía que si algo de ese tipo de sustancias y lo que iba a haber era garrotazos, gritos y explosiones. Entonces nunca se habló de esos temas. O las adolescentes que en pronto otro aparecen embarazadas porque nunca tuvieron la confianza para conversar. Por ejemplo, ¿cuántos nosotros nos sentamos con nuestras hijas a hablar de la primera menstruación? Por tabú, por miedo, por ignorancia, quizás nunca lo hicimos. Y lo conversaron con otras personas, lo aprendieron de la mala manera, escucharon mitos y rumores y se los creyeron porque nosotros no creamos el espacio adecuado. Esperemos, en resumen, que con esta vueltita por aquí de la confianza, el respeto y la empatía, podamos mantener esa conversación asertiva con nuestros hijos, con los más pequeños de la casa, inclusive con sobrinos o chicos por ahí. Inclusive los que trabajamos en educación, a veces nos cuesta un poquillo esas cosas. Yo he visto gente que hace unos interrogatorios feos con los menores de edad y no les abren el espacio. Pero bueno, cada uno mata las pulgas de su manera. Pero sí es importante que aprendamos a comunicarnos con ellos. Por esta semana estamos. Recuerde que estamos en la temporada 2 de Infórmate y seguiremos con este tipo de temas que son de nuestra vida cotidiana. Muchísimas gracias y que estén muy bien.